Un saludo a todos los alumnos de la maestría. Ah, Continuamos con nuestro curso de nutrición deportiva y alto rendimiento y esta es la penúltima clase. Todavía continuamos en la unidad 3, que es el desarrollo de planes nutricionales para el alto rendimiento, y esta semana lo que nos toca ver es deportes de arte y coordinación y ejemplos de planes de alimentación. Hablando de los deportes de arte y coordinación, los deportes en donde nos vamos a enfocar van a ser gimnasia artística y clavados y fisicoculturismo. Vamos a hablar de dos deportes juntos porque tienen características muy similares, y los primeros dos deportes que vamos a abordar son gimnasia artística y clavados. Ambos deportes necesitan altas destrezas y el rendimiento es evaluado subjetivamente por un panel de jueces. Em, Aquí, por ejemplo, vamos a hablar primero de la gimnasia. En esto, para que ustedes sepan, en el programa olímpico de gimnasia masculina van a ser 6 eventos, como miran ustedes en la grafiquita. Está el piso, está el salto de potro, los aros, caballo con arcos, que también lo pueden ver ahí en el dibujito, barra fija y barras paralelas. Y en los eventos de las mujeres, el programa olímpico son 4, y estos son piso, barra de equilibrio o viga, barras asimétricas y salto de potro. Los atletas compiten por equipos y también de forma individual, y cada evento se premia y también se premia el punteo global de todos los eventos. Los atletas para estos deportes, para este deporte específico, deben mostrar habilidades esenciales y van a ser recompensados con más puntos si muestran 2 o más habilidades extras. Es decir, hay habilidades esenciales que siempre tienen que hacer, pero si hacen algo, por lo menos dos más de estas básicas, entonces ya empiezan a tener más puntos. Y algo que tienen que saber es que todos los eventos en gimnasia son anaeróbicos. Eh, Porque, por ejemplo, el evento más largo es el piso, que dura aproximadamente 1 minuto, y el evento más corto es el salto al potro, que dura algunos segundos, incluyendo desde que empieza a correr el atleta. Para este deporte se necesita tener habilidad. Tienen que tener también los atletas potencia relativa al peso corporal y fuerza muscular para poder sobresalir. Ahora hablando de los clavados, los clavados están separados en dos especialidades. Una es plataforma, que los atletas hacen un clavado desde una plataforma de 10 metros, y el trampolín, que puede ser de 1 metro o 3 metros. Recientemente, el clavado sincronizado fue considerado como un deporte olímpico, y en este se requiere que los atletas realicen el clavado simultáneamente. A los atletas se les requiere que realicen un set de varios clavados que envuelven muchas habilidades, y esto incluye saltos mortales, giros en varias direcciones y diferentes posiciones de salida. También aquí los atletas son calificados en que también completan todos los aspectos del clavado y la cantidad que salpican cuando entran al agua, y obviamente entre menos salpiquen eso es mejor y van a tener mayor cantidad de puntos. Y como en gimnasia, la depresión de la energía almacenada no va a ser un factor que va a determinar el rendimiento del clavado. Es decir, no necesitan grandes cantidades de glucógeno muscular como en deportes de fondo, porque lo que se usa prácticamente son el sistema de fosfágenos y la glucólisis anaeróbica en alguna medida. Y más bien, lo más importante en este deporte es que los atletas tengan la habilidad como potencia, porque esto realmente es la clave que va a determinar el éxito en este deporte. ¿Cómo va a ser el entrenamiento de estos deportes? Empezando a hablar de gimnasia específicamente, los atletas necesitan desarrollar habilidades en gimnasia que requieren muchos años de práctica intensa, y prácticamente ellos se deben de comprometer o deben de comprometer sus vidas totalmente a este deporte. El entrenamiento va a tener una iniciación temprana,
Incluso a la edad de 9 a 10 años, los gimnastas en desarrollo de alto rendimiento ya podrían entrenar más de 20 horas a la semana. Y estos programas de entrenamiento empiezan a preparar a los atletas como se podría decir 4 a 8 años anticipados para competencias específicas y van construyendo gradualmente un entrenamiento con todas las cargas hasta poder llegar hasta de 30 a 40 horas a la semana. Por eso es que tienen que dedicar prácticamente su vida a esto. Y van a realizar entre 11 a 12 sesiones de entrenamiento cada semana con entrenamientos diarios antes y después del colegio y dichas sesiones pueden durar entre 2 o más horas cada una. Hablando del entrenamiento en clavados, podemos decir que estos entrenamientos pueden ser tan demandantes como en gimnasia. Ellos pueden trabajar 3 horas al día en el agua y pueden usar otra hora o otras 2 horas de entrenamiento en el suelo. Los entrenamientos generalmente empiezan en edades tempranas, lo cual refleja los años que se necesitan o que se requieren de desarrollo de fuerza y la habilidad que necesitan para este deporte. Ocasionalmente algunos clavadistas emergen de sus antecedentes en la gimnasia y se han cambiado a clavados en edades mayores. Y esto generalmente ocurre cuando los mismos presentan alguna lesión en gimnasia o también han tenido una falta de éxito en este deporte que haya terminado su carrera deportiva en gimnasia, entonces deciden realizar este otro deporte. Ya hablando de ambos, en la etapa de preparación general, la mayor parte del entrenamiento se enfoca en adquirir habilidades a través de trabajo técnico y acondicionamiento físico. También van a realizar trabajo suplementario con pesas, pero esto lo hacen generalmente los atletas hombres o más ellos, y esto abarcará un 25% del total del tiempo del entreno. Y conforme se acerca la competición y el atleta ya va madurando también, se empieza a enfocar el entreno progresivamente más al tiempo en el refinamiento de aspectos técnicos, tanto de gimnasia como también el deporte de clavados. ¿Cuáles son las características físicas en estos deportes? Hablando de gimnasia específicamente, los gimnastas tienden a tener características físicas homogéneas, es decir, un somatotipo bastante parecido. Y esto es porque de las características específicas en ellos es lo que los hace sobresalir y son bastante marcadas. Las habilidades y agilidad de los gimnastas se desarrollan mejor en atletas pequeños con un alto desarrollo muscular y bajo nivel de grasa corporal. Y las gimnastas mujeres en la actualidad tienen aspectos con menor maduración física, se ven bien jovencitas, casi como una adolescente prepúber. Y esto es bien diferente a como eran los años 70, donde las mujeres gimnastas tenían apariencias más maduras. Ahora hablando de los clavados, ellos tienen características físicas similares a los gimnastas, van a tener una complexión compacta, también bajos niveles de grasa corporal y estos son importantes tanto por razones físicas como por estéticas. Además de estas ventajas físicas que les confiere ser pequeños y con baja grasa corporal, porque esto va a incrementar la eficiencia mecánica y la relación potencia-peso. También esto de ser pequeño y delgado es una imagen más estética y que es mejor punteada por los jueces. Por lo tanto, también es muy importante esta parte para los puntos que obtengan. ¿Cuáles van a ser los principales problemas nutricionales encontrados en estos deportes? Primero, los niveles de peso y grasa corporal son muy estrictos. Sobre todo las mujeres tienen que enfrentar una batalla hacia arriba para alcanzar y mantener el físico que se espera en ellas. Y también tienen que luchar contra los cambios que acompañan la pubertad, como lo es el incremento en los depósitos de grasa. Y por lo general los niveles de grasa corporal son bastante parecidos a los que se espera tener en deportes de fondo. Otra de los problemas nutricionales es que hay mucha preocupación por el peso y muchos atletas, debido a la necesidad de mantenerse con el peso y la grasa requerida, tienden a pesarse muchas veces al día.
y es más, pesarse se vuelve una parte de los entrenamientos. Por ejemplo, aquí había un poquito de problema en Guatemala con la Federación de Gimnasia, porque siempre tendían a pesar a los atletas antes y después del entreno. Y la entrenadora les exigía que siempre tenían que mantener un peso y no ponía atención de que el peso en un momento dado con corto periodo de tiempo va a variar y estas variaciones no tienen que ver ni con la grasa ni con el músculo, sino variaciones relacionadas a los alimentos o la comida o la bebida que tomen los atletas. Lo que pasa es que a los entrenadores sí les preocupa que los atletas suban de peso debido a que, por ejemplo, si ellos subieran entre 1 o 2 kilos extras, puede afectar el balance y el centro de gravedad de los mismos y esto podría ponerlos en riesgo, por lo que los entrenadores están pendientes de este aspecto para no correr ningún riesgo en cada sesión de entreno. Esto también puede de alguna manera predisponer a los atletas a padecer desórdenes alimentarios, por ejemplo, por lo que hay que hacerles entender a los entrenadores esto de las fluctuaciones normales de peso en el día. Tanto 1 kilogramo, por ejemplo, 1 kilogramo incluso en atletas pequeños puede pasar, se puede variar y no como que atormenten a los atletas pesándolos todo el día en cada sesión de entreno, porque esto sí los predispone a poder, por ejemplo, tener este tipo de desórdenes alimentarios. Otro problema también son las necesidades nutricionales de la adolescencia. Debido a que los gimnastas y clavadistas inician en edades tempranas, comúnmente al final de la niñez y empezando la adolescencia, tienen requerimientos de energía y nutrientes incrementados, sobre todo energía y proteína para el crecimiento, calcio y hierro, por ejemplo, entre otros nutrientes. Sin embargo, los atletas suelen consumir dietas con restricciones calóricas bien altas, por lo que los mismos están en riesgo de deficiencias nutricionales y también en riesgo de retrasar la maduración y el crecimiento. Hay un estudio donde se encontró que las mujeres élite de gimnasia en edades de 7 y 10 años tenían una estatura y un peso para la estatura y edad en el 50 percentil. Pero cuando se evaluaban a las atletas que ya tenían 11 y 14 años, ellas ya no se encontraban en el 50 percentil, o sea, en la media, sino que ya se encontraban por debajo del 50 percentil, en el 20. Eh, la, la musculatura era alta, pero los niveles de grasa corporal estaban por debajo del rango promedio. Entonces, en este estudio se concluyó que las gimnastas o los gimnastas son un grupo vulnerable y que su salud y crecimiento pueden estar comprometidos si se adoptan dietas demasiado restrictivas. Eh, las atletas mujeres tienen también muy bajos niveles de grasa corporal y esto las pone también en riesgo de padecer amenorrea, que es el cuarto problema nutricional. Y la complicación más importante de la amenorrea puede ser esta reducción de la densidad mineral ósea y esto las puede predisponer a tener un incremento de fracturas por estrés y en riesgo de padecer osteoporosis más adelante. Entonces este grupo es bastante complejo, ¿verdad? Y sobre todo porque también uno tiene que luchar bastante contra todo lo que los entrenadores les exigen. Y no es que uno luche en contra, pero sí es un poco complicado tratar de estar alineados a los parámetros de los entrenadores cuando uno sabe que ellos quieren que las atletas estén hasta con niveles de grasa por debajo de lo que todavía se considera saludable. Y esa es una de las discusiones que siempre hemos tenido y tal vez por eso nos ha costado, por lo menos ahí en el comité, ha costado un poco la integración de nutrición con el deporte de gimnasia. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues estas atletas pueden padecer de desórdenes de alimentación por esa obsesión que tienen los entrenadores sobre todo para que tengan niveles bajos de grasa y sobre todo con el peso. Tenemos atletas adolescentes o casi
terminando la niñez y las atletas uno las veía y eran bastante delgaditas y cuando se les hacían las evaluaciones hasta salían con bajo peso y a estas mismas atletas los entrenadores las atormentaban diciéndoles que estaban gordas. Entonces, por eso les digo que este deporte sí es bastante complicado y como uno siempre tiene que trabajar de la mano con el entrenador, pero aquí se vuelve un poco complicado porque sí estábamos un poco en contra de los principios que nosotros tenemos para mantener la salud, van un poco en contra de lo que ellos requieren para este deporte, o que tienen la idea y lo han conceptualizado de esa forma a lo largo de los años. Pero hay que tratar de ver la manera de llegar a un mutuo acuerdo, donde no se ponga en riesgo la salud de las atletas y no se afecte tampoco el rendimiento deportivo de las mismas. Ahora hablando del deporte de fisicoculturismo, eh, este deporte lo que se hace es que se esculpe el propio cuerpo para desafiar los límites de la musculatura y la definición. Y el objetivo de la mayoría de los fisicoculturistas es simplemente alcanzar un físico deseado y si son muy apasionados pues van a entrar a competencias o concursos para ganar títulos. La comunidad de fisicoculturistas realmente puede ser entendida únicamente si uno está desde adentro. Yo tuve la oportunidad de tener este deporte a mi cargo, y sí es bien difícil tratar a este tipo de atletas porque ellos tienen muchas creencias y hay como que modas en nutrición y hay modas en entrenamiento que van cambiando constantemente y dramáticamente y las ideas generalmente provienen de afirmaciones exageradas o testimonios que se riegan de boca en boca en los gimnasios. Ellos leen muchos artículos de revistas de musculatura, hay discusiones en línea y a veces es bastante difícil cerrar la brecha entre las creencias y las prácticas de los fisicoculturistas con la ciencia deportiva convencional. Por ejemplo, una de las prácticas que ellos hacen es que cuando ya se acerca la competencia, dejan de tomar agua, empiezan a tomar agua desionizada porque se supone que eso les ayuda a que la piel se les pegue al cuerpo, ¿verdad? Entonces, como esto no tiene un respaldo científico, uno no se lo recomienda de ninguna forma, pero al final ellos lo van a hacer y entonces uno al final en este tipo de prácticas uno los tiene que escuchar, ¿verdad? Y ver qué es lo que ellos hacen. Em, ¿Cómo es el entrenamiento de estos atletas? El año competitivo en este deporte se divide en tres fases. En la primera fase se llama, es lo que es la fase de construcción, donde tratan de incrementar en general el tamaño del músculo. Por lo tanto, la mayoría de los atletas en esta fase van a estar sobre el peso de competencia y los niveles de grasa pueden estar relativamente altos. Y hay que decir relativamente altos porque cuando uno los evalúa, digamos, los hombres en vez, bueno, ellos tratan de llegar al límite de 5% y hasta a veces dicen que menos de eso, pero en estas etapas podrían incluso llegar hasta 9 o 10% de grasa. Luego, conforme se acerca la etapa competitiva, los atletas empiezan a la fase de corte, donde el objetivo es bajar la grasa corporal e incrementar la definición muscular. Y aquí tratan de no perder masa muscular o tamaño. Y en los días o semanas previos a la competencia, que sería la última fase, los fisicoculturistas toman pasos especiales para alcanzar cambios cosméticos, como lo que yo les digo de lo del agua, por ejemplo, que hacen que su cuerpo se vea más bombeado, con una musculatura y vascularidad definida. Los fisicoculturistas van a usar técnicas de entrenamiento diversas y algunas veces dramáticas. Y generalmente van a pasar muchas horas en el gimnasio utilizando rutinas divididas en las que diferentes partes del cuerpo son entrenadas en diferentes sesiones de entrenamiento. El entrenamiento envuelve generalmente 3 a 4 ejercicios por cada uno de los 6 grupos mayores de músculos: pecho, espalda, brazos, piernas, hombros y abdomen.
y cada ejercicio va a comprender de 3 a 6 sets de repeticiones y realizan una cantidad alta de repeticiones de 6 a 15, y esto si lo comparamos con atletas de fuerza o potencia que ellos realizan entre 0 a 5 repeticiones. Sí es una gran diferencia porque para aumentar músculo de esta forma, el músculo que ellos quieren aumentar más bien, se necesita mucho volumen de trabajo, entonces por eso hacen bastantes repeticiones y no son pesos máximos, ¿verdad? Sino que son pesos del 85% o abajo de su máximo, de su máxima repetición. Em, y luego en la fase de corte, lo que hacen es que los atletas van a incorporar más ejercicios aeróbicos en su programa, y esto es para ayudarles a reducir los niveles de grasa corporal. Hace poco tuvimos a fisicoculturismo haciéndose las pruebas funcionales y estaban a unas semanas de la competencia, y entonces sí me contaban que ya estaban haciendo bastante cardio, cosa que generalmente no les gusta hacer. Ellos se dedican más que nada a las pesas, pero ya en esta etapa sí empiezan a hacer cardio porque quieren llegar a los límites extremos de porcentaje de grasa, que son sus objetivos para poder competir. Las características físicas de estos atletas son típicas y son bien sabidas. Entonces, realmente no hay mucho que abordar en este tema, pero todos sabemos que tienen un tamaño y un peso alto o grande, y esto es reflejado en su gran musculatura. Y dependiendo de la etapa de entrenamiento en la que están, los niveles de grasa van variando, como habíamos mencionado. Puede estar desde normal hasta relativamente alto en la etapa de construcción y puede llegar a los niveles mínimos y extremos en la etapa competitiva. ¿Cuáles son los principales problemas con los que nos vamos a enfrentar con este tipo de atletas? Primero, el fisicoculturismo, vamos a ver, versus la nutrición deportiva tradicional. Los fisicoculturistas han puesto a la nutrición más que cualquier otro deporte en un pedestal. Pero el problema es que no todas las filosofías de ellos están de acuerdo con los puntos de vista científicos, y ya hablamos un poquito de eso. Hay una gran brecha entre ambos. Por lo tanto, para una nutricionista deportiva, competir contra las creencias típicas de los fisicoculturistas, así como las prácticas de ellos, puede ser incluso un juego perdido. Y esto sí me recuerda mucho cuando yo estaba con estos atletas que al final, pues lo que les encantaba también era que uno los midiera para saber cómo ellos iban, pero por más que uno les dé consejos o algo así, uno sabe que no los van a seguir. Entonces, pues también hay que respetar un poco sus creencias, ¿verdad? Es muy difícil competir con toda la comunicación poderosa y el mercadeo de las redes en el fisicoculturismo. Eh, si por ejemplo ustedes vienen y googlean suplementos para fisicoculturismo, o también si lo ponen en inglés, por ejemplo, van a encontrar más de 5 millones de links. Entonces esto es mucha información gratuita, pero sabemos que mucha viene, o la mayoría viene de gente que únicamente quiere vender productos. Asimismo, también es muchas veces difícil para los nutricionistas que las prácticas dietéticas saludables vayan a resultar igual que los innegables, porque realmente hay que decir que ellos sí obtienen resultados bastante significativos, pero lo hacen a través de, por ejemplo, drogas como esteroides, anabólicos y otras prácticas poco saludables. Y con esto de los esteroides anabólicos, hay que mencionar que, por ejemplo, el fisicoculturismo aquí en Guatemala es un fisicoculturismo que se le llama natural. En Estados Unidos sí hay gente que puede competir incluso utilizando este tipo de esteroides y no es penado, pero aquí en Guatemala, a pesar de que se supone que no deberían de pues, consumir este tipo de esteroides o inyectarse este tipo de esteroides, eh, han salido muchas personas en este deporte con pruebas de doping positivo. Estos atletas probablemente son los que consumen más suplementos nutricionales que cualquier otro grupo de atletas. Consumen suplementos que en teoría van a mejorar la capacidad de entrenar,
que incrementan la masa muscular, que promueven la pérdida de grasa, que cambian el balance de agua corporal y que al mismo tiempo pues, mantienen la salud. Aún los atletas que no usan esteroides siempre son consumidores masivos de los suplementos nutricionales. Otra de los problemas nutricionales que se ven es en la fase de construcción. Esto es un poco difícil que lograrlo porque realmente se logra a través del consumo de grandes cantidades de comidas y refacciones a lo largo del día. Hasta durante esta fase, estos atletas típicamente muestran actitudes a una dieta rígida. Ejemplo de esto es que ellos tienen horarios para comer cada 2 a 3 horas, van a poner alarmas incluso para levantarse en la noche y lo que hacen es que comen bien todo, eh, no es muy variado, limitan mucho sus opciones de comida, todo es bastante monótono. Típicamente sus comidas son basadas en alimentos altos en proteína, bajos en grasa, y a pesar que la actitud hacia los carbohidratos tiende a cambiar, siempre hay un enfoque en carbohidratos saludables como granos integrales, por ejemplo, tratar de comer carbohidratos con bajo índice glicémico. Por ejemplo, ellos nunca van a ver que están comiendo papas, ¿verdad? En lugar de papas comen camote. Ellos pueden seguir el mismo plan que envuelve una pequeña rotación de alimentos a lo largo de meses y no lo cambian. A pesar de que uno les pueda dar más opciones, ellos se quedan con lo que ellos típicamente han hecho por ya muchos años. Ah, además, a pesar de que ellos consumen mucha comida alta en proteína, también se enfocan en suplementos de proteína como polvos, barritas y aminoácidos libres extra. Y el consumo de proteína de los mismos puede exceder las típicas recomendaciones máximas de 2 a 3 gramos por kilogramo por día. Yo una vez hice un estudio, no sé si ya se los había mencionado con los fisicoculturistas, y ellos al hacerles el recuento recordatorio de 24 horas, pude detectar que habían atletas que incluso comían 8 gramos por kilogramo de proteína al día y tal vez el mínimo eran 4 gramos por kilogramo de proteína al día. Entonces sí son cantidades excesivas de proteína e incluso cuando ustedes van a un gimnasio y el personal trainer o el entrenador personal de ahí les empieza a decir, le empieza a decir a uno, mira, tienes que comer como 5 pechugas al día, no sé cuántas claras de huevo en el desayuno y así. Prácticamente ellos sí se enfocan en el consumo de proteína. Eh, y bueno, esto de los suplementos nutricionales pues ya lo tocamos en todo lo que se habló. Entonces, a pesar de que pues ya se dijo, ¿verdad? Que podría ser una lucha perdida, por lo menos uno tiene que tratar de ver de qué forma los va evaluando, los va monitoreando, porque esta parte pues ellos sí la valoran bastante. A veces hay unos que solo llegan para evaluarse y para saber cómo van. Y sí es seguro que como les digo, que aunque uno les diga cómo deberían de cambiar algunas cosas, lo más seguro es que ellos van a tratar de hacer lo que todos en su alrededor lo hacen, a su alrededor lo hacen. Yo sí tuve un atleta de fisicoculturismo que pues logré un poco que hiciera los cambios que yo le sugerí, pero era un atleta muy joven que se estaba iniciando en esto. Y yo lo que sí me recuerdo es que su sueño era que él quería ganar bastante dinero para poder comprar todos los suplementos que pudiera, ¿verdad? Entonces, sí son ideas bastante difíciles de cambiar y no las vamos a cambiar, pero en lo que ellos nos requieran nuestra asesoría, pues nosotros tenemos que tratar de nunca engañarlos ni tratarles de decir, mire, si esto que está haciendo sí le va a funcionar, porque uno siempre tiene que decir libremente su punto de vista, pero ahí sí que ayudarlos de la manera que ellos les gustaría que nosotros los asesoráramos. Eh, y ahorita en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver cuáles van a ser los objetivos del, eh, del plan nutricional, pero vamos a juntar tanto los atletas de gimnasia, clavados y de fisicoculturismo. ¿Cuáles son los objetivos del plan nutricional? Primero, para gimnasia y clavados, lo que es necesario es que tenemos que optimizar las necesidades de energía
a lo largo del macrociclo de entrenamiento, siempre logrando que si van a haber restricciones de calorías, estas sean saludables para lograr las metas de peso y niveles de grasa que se requieren en este deporte. Luego también tenemos que maximizar las reservas de nutrientes, tanto para optimizar el crecimiento y desarrollo debido a las iniciaciones tempranas en este deporte, como el rendimiento deportivo. Y también tenemos que proveer alimentos con alta cantidad de nutrientes o nutritivamente densos a lo largo del día para prevenir las deficiencias nutricionales comúnmente vistas en estos deportes. Ahora para el fisicoculturismo, pues prácticamente nos tenemos que enfocar en brindar la asesoría nutricional, tomando en cuenta los objetivos de cada fase de entrenamiento y según lo que sea requerido por estos atletas. Ahora lo que vamos a ver es algunos ejemplos de planes de alimentación para que ustedes tengan una idea de cuál es la mejor manera de estructurarlos, aunque ustedes pueden en realidad hacer el diseño que más les convenga. Aquí es un poco, para los atletas, un poco difícil usar listas de intercambio, pero por ejemplo nosotros así como en el CEA y comité que vemos muchos atletas, es un poco difícil hacerles menús estructurados, entonces también sí se puede usar este tipo de herramienta como listas de intercambio y hacerle solo un patrón de menú, pero el patrón de menú tiene que tener la estructura de las horas, las comidas, e indicarles en qué momento del día lo van a consumir. Entonces empecemos a ver cómo podrían estar estructurados estos planes de alimentación. Generalmente en la literatura es un poco difícil encontrar requerimientos específicos por deporte de los macronutrientes. Es más, uno se podría guiar con todas las especificaciones que se dieron en las clases anteriores con relación a esto, pero este cuadrito me gustó porque también es un resumen de algunos de los deportes que vimos a lo largo de estas 3 clases y si está específico de qué cantidad de carbohidrato, proteína y grasa le deberíamos de estar proporcionando. Esto es un cuadrito adaptado de que lo obtuve de un libro que se llama Nutrient Timing for Peak Performance. Y ahí hay más deportes, pero estos fueron los que yo puse porque fueron los deportes que abordamos estas 3 semanas. Aquí algo interesante es, por ejemplo, ver las diferencias en atletismo fondo y atletismo velocidad. Si se dan cuenta, aquí se está dividido si, por ejemplo, el atleta hace atletismo fondo, pero es baja intensidad, que es decir, que hace menos de 60 minutos, no es necesario unas grandes cantidades de carbohidratos, 5 a 6 gramos podría ser suficiente. Si es baja o moderada intensidad, es que sean mayor de 60 minutos y aquí ya la cantidad es un poco más alta, 6 a 10 gramos por kilogramo. Y una intensidad alta ya serían 7 a 10 hasta más de 10 gramos si se van a recorrer distancias largas. Aquí también están las recomendaciones de proteína y si se dan cuenta en ninguna de las recomendaciones se pasa ni a 2 gramos por kilogramo de proteína, pero sabemos que es un rango que podríamos usar. Y las grasas, como no hay una recomendación tan específica, por lo menos aquí en atletas de atletismo de fondo sí especifican que debería ser 0.8 o 2 gramos por kilogramo, dependiendo de la necesidad de energía del atleta. Y de ahí, tal vez también gimnasia, especifica que no sea menos de 0.8 gramos por kilo, o sea que no sea menos de 20% o 25% del total de calorías, sobre todo porque en estos tipos de deportes pues ya se recuerdan que hay dietas muy restrictivas y se dan cuenta en gimnasia, tampoco la cantidad de carbohidrato es muy alta, la que se necesita entre 5 a 8 gramos por kilogramo, porque ya vimos que realmente lo que se utiliza más es como que el sistema de fosfágenos. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a estructurar nuestro plan de alimentación? Primero necesitamos conocer los datos del atleta y aquí pues los datos son los datos mínimos porque tampoco nos está dando una idea de las características del entrenamiento. Solo en este caso sería un plan de alimentación para un atleta de maratón que pesa 145 libras, que tiene 26 años y mide 165 centímetros.
Sí dice que la intensidad del entreno es alta y entrena entre 90 a 120 minutos en la tarde. Entonces, como es un deporte de fondo y si la intensidad es alta y el tiempo es alto, entonces en este caso yo utilicé la fórmula de Harris con un factor de actividad excepcional de 2.1 y el requerimiento calórico va a ser 3.888 y lo vamos a aproximar a 3.800. Entonces aquí tenemos que hacer la división, ¿verdad? De los nutrientes, grasas, carbohidrato y proteína. Vamos a ver el total de cada uno en gramos, las calorías totales que al final suman 3.800, el porcentaje para ver si están en el rango adecuado. Y por ejemplo, aquí a este atleta le estaríamos proporcionando 1.4 gramos por kilogramo de grasas. Y si se dan cuenta, podría ser hasta 2 gramos por kilogramo de grasas. Entonces estamos bien. De carbohidrato le estamos dando 9, que está también dentro del rango. Y de proteína, en este caso, si llegamos a 2 gramos por kilogramo. Y si se recuerdan, había hasta 1.7. Pero es un rango que también se puede usar, que no hay ningún problema. Entonces, al final tenemos nuestras 3.800 calorías y estas calorías son las que vamos a tener que distribuir a lo largo del día con todos los gramos, tratando de que se ajuste a lo que nosotros ya habíamos calculado. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos estructurar un menú. A nosotros nos puede servir el hecho de poner las columnas de los macronutrientes para nosotros ir calculando que todo vaya cuadrando como lo hemos hecho en el cálculo anterior, y la distribución de macronutrientes que realizamos. También esto no es necesario que se lo demos al atleta, pero como que en deportes de fondo, como en este caso el maratón, sí es importante que nosotros le expliquemos al atleta la cantidad de carbohidratos que debe de consumir y tal vez enfocarnos en este macronutriente, incluso explicarle cuántas cantidad de carbohidratos aporta cada porción de los grupos que aportan carbohidratos, como son los cereales y las legumbres, las frutas, la leche, los vegetales, porque así él va teniendo en cuenta qué cantidad tiene que estar consumiendo, sobre todo lo que tiene que comer alrededor del entreno. Y al finalizar también al día, ¿verdad? Porque sí tiene que tener una buena cantidad de carbohidrato y el durante también es muy importante. Entonces, como les digo, si no quieren darle estas columnas a sus atletas, pues no son necesarias porque tal vez ellos no las van a entender, pero sí en el menú le tienen que dar los ejemplos de menú y también las horas en que ustedes necesitan que el atleta esté consumiendo todos sus tiempos de comida. Aquí como el entreno era a las 3 de la tarde, entonces el almuerzo que se hace 3 horas y media antes del entreno va a ser prácticamente el preentreno principal, donde tenemos que aportar una buena cantidad de carbohidratos. Y en este caso estamos dando 1.5 gramos por kilogramo de carbohidrato. Y después, todavía una hora antes, vamos a dar otra pequeña refacción para seguir aportando los carbohidratos que son tan necesarios en este deporte. Luego, durante el entreno, como son 2 horas de entrenamiento en la tarde, entonces sí deberíamos estar aportando alrededor de 90 gramos de carbohidrato por hora. En este caso, con este cálculo, lo que se obtuvo fue que le vamos a aportar alrededor de 80 gramos de carbohidrato por hora. Y luego, post-entreno, según nuestras notas del Nutrient Timing, decía que teníamos que dar cada hora de entreno, terminado el entreno, dar cierta cantidad de carbohidrato. Pero también podemos optar de dar cada hora después del entreno o cada 2 horas para reponer el glucógeno. En este caso lo vamos a hacer cada 2 horas y entonces por eso hay un post-entreno a las 5:15, que lo que nos aporta es 1.2 gramos de carbohidrato y luego a las siguientes 2 horas, que ya serían las 4 horas en la que se cubre la reposición de carbohidrato, también vamos a dar alrededor de 1.2 gramos de carbohidrato por kilogramo y ahí nos estaríamos reponiendo el glucógeno que el atleta pudo haber depletado durante el entreno.
También, si se dan cuenta aquí, se puso una refacción antes de dormir, que es tomar un vaso de leche descremada para ayudar al proceso de recuperación. Entonces, esta es como una estructura que ustedes pueden tomar como ejemplo, pero también ustedes pueden, como les había mencionado, hacer el diseño que ustedes quieran. Lo importante son las cantidades, las horas y que todo al final cuadre, porque en este caso todo al final cuadró, los gramos que habíamos calculado cuadraron, igual que las calorías. Entonces hay que tratar de hacerlo bastante exacto, aunque sabemos que al final el atleta probablemente tal vez no va a medir bien todo pues tomando en cuenta el error que tiene el atleta para medir, nosotros también tratemos de hacerlo lo mejor que se pueda para que el atleta obtenga lo que realmente necesita. Ahora vamos a ver un ejemplo de un plan de alimentación para un atleta de baloncesto. Este atleta es del género masculino, tiene 16 años y mide 185 centímetros y pesa 70 kilogramos. Al igual que el atleta de maratón, va a entrenar 2 horas en la mañana. Y en este caso vamos a utilizar la fórmula de Harris con un factor de actividad moderado de 1.7, porque en los deportes de conjunto el factor de actividad generalmente se maneja con factor moderado, no necesariamente intenso. Y en este caso el requerimiento que nos salió es de 3.130 calorías, que lo vamos a aproximar a 3.200. Según nuestro cuadrito que dimos al inicio, este atleta debería de estar consumiendo alrededor de 25% de las calorías totales de grasa, y aquí lo vamos a cumplir, y esto nos da alrededor de 1.2 gramos por kilogramo. Luego de carbohidrato, el rango que le vamos a dar es 7 gramos por kilogramo, que también está dentro del rango requerido, y de la proteína vamos a dar 1.7 gramos por kilogramo, que también coincide con las recomendaciones que se dieron en la tabla anterior. Entonces aquí tenemos el ejemplo de para este atleta, y también al igual que el otro, pues pusimos las columnas de los carbohidratos, proteína y grasa para ver que todo nos vaya cuadrando. Aquí, como el atleta entrena en la mañana a las 6 de la mañana, si era necesario que hiciera una refacción preentreno, pero va a ser muy difícil que se levante muy temprano. Entonces aquí la hora propuesta es a las 5:30, pero también podría ser a las 5 de la mañana, para que por lo menos pase una hora para que pase la digestión. Sin embargo, si le damos alimentos de fácil digestión como el cereal de desayuno, la leche y una fruta, probablemente en media hora el atleta ya va a estar bien, pero todo tiene que ser individualizado, porque hay atletas que de entrada dicen que les da náusea desayunar o comer algo antes del entreno, entonces hay que empezar con cosas pequeñitas, aunque no se cumpla la cantidad de carbohidratos que se necesitan previo al entreno. Luego, durante el entreno, como este no es un deporte de fondo, entonces podemos dar siempre 30 a 60 gramos por hora, y en este caso dimos 30 gramos por hora. En la refacción post-entreno, que debe iniciar inmediatamente terminado el entreno, también una opción muy adecuada, y sobre todo por la edad del atleta, es dar leche chocolatada, y con eso vamos a tener un buen aporte de carbohidrato y un buen aporte también de proteína. También lo complementamos con un poco más de carbohidrato para que sea más adecuado y poder empezar a reparar el glucógeno o reponer el glucógeno que se perdió. Luego ya vendría el desayuno, y lo importante aquí es ver que el atleta esté comiendo por lo menos cada 3 o 4 horas. Aquí la única, si se dan cuenta, de entre 9:30 y 1 han pasado 3 horas. Y luego del almuerzo para la refacción de la tarde, que la refacción de la tarde es a las 4, pasaron 4 horas. Eh, y de ahí de las 4 a las 7 son 3 horas. Y de ahí de las 7 a las 9 son otras 3 horas, 3 horas y cuarto, más o menos. Entonces sí estamos cumpliendo con eso, y siempre es importante dar la refacción
antes de acostarse y sobre todo utilizar leche. Como ya hemos venido hablando anteriormente, la leche es una muy buena fuente de caseína que puede ayudar a reparar fibras musculares en la noche. Entonces aquí tienen estos ejemplos que pienso que les pueden ayudar. Ustedes, como les mencioné al inicio, pueden estructurarlo, diseñarlo como a ustedes más les guste, pero lo importante de esto son las horas, las cantidades de los alimentos y que al final nosotros tengamos un cálculo que sea bastante aproximado a lo que nosotros habíamos propuesto al inicio, según las necesidades y requerimientos del atleta que estamos tratando. Aquí no tomamos en cuenta los gustos del atleta, las cosas que él come comúnmente, pero todo eso también lo tenemos que integrar. Y también para poder hacer todos estos cálculos tenemos que integrar todas las referencias que dimos en las clases anteriores eh, y ya ponerlas en lo que al atleta le vamos a dar, que es realmente el menú. Y ya hemos hecho algunas de estas prácticas anteriormente, pero ahorita ya tenemos toda la información necesaria para poder plasmar un menú para diferentes atletas. Como ustedes ya más o menos están conociendo las características de los deportes, pues enfocarse en esas características también y lo que es importante para cada atleta que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar sus planes de alimentación.